Muy bien, pues el mensaje del día de hoy es más que nada reflexivo, es pues algo que tenemos que tener en consideración. Yo creo que todos los que somos seguidores de Cristo a lo largo de nuestra vida, y es que tanto si somos perseguidos como si hay en este tiempo persecución, pues mantenernos firmes y también pues pedir unos por otros, pedir por el cuerpo de Cristo, y precisamente por eso el mensaje del día de hoy, que como decía es más que nada un estudio, se llama El cuerpo perseguido. Entonces quisiera comenzar con algunos datos importantes sobre, primero, el porcentaje de cristianos perseguidos en el mundo. Y esto pues de acuerdo al World Watch List, que supongo que es pues es una estadística cristiana, estoy suponiendo, y fue del año pasado. Se llama Open Doors. Hay más de 380 millones de cristianos que sufren niveles altos de persecución y discriminación por causa de su fe. Esto equivale aproximadamente a uno de cada 7 cristianos en el mundo. Y pues aquí lo más seguro es que está englobando el cristianismo con todos los que tienen a Cristo en su religión. Entonces aquí pues no se puede separar lo del cristianismo, catolicismo, mormones, testigos de Jehová, etcétera. Eh, pero de cualquier forma sabemos que pues Jesucristo no vino a traer una religión, sino pues vino a traer salvación, vida eterna, vino a traer una relación, esa relación que se había perdido, y a que conozcamos a Dios, que también gracias a nuestros pecados se había perdido. Entonces, independientemente de qué religión se haya, pues la misericordia de Dios alcanza a cualquiera que pide y que pide para que Jesucristo extienda su mano. Entonces, lo más importante pues es saber pues de que Jesucristo tiene misericordia de todos. Y continuando, esto equivale aproximadamente a uno de cada 7 cristianos en el mundo. El reporte también menciona en un solo año 4.476 cristianos asesinados por motivos relacionados con su fe. 7.679 iglesias o propiedades cristianas atacadas, 4.744 cristianos encarcelados o detenidos. Los países donde la persecución es más severa incluyen Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán y Afganistán. Y esto pues principalmente es tanto Medio Oriente, África y pues sí, Medio Oriente y África, principalmente. La definición de persecución en estos informes incluye asesinatos, encarcelamientos, violencia, desplazamiento forzado, discriminación legal, destrucción de iglesias, presión social o familiar y restricciones para practicar la fe públicamente. Eh, Algunas locaciones, como había dicho, es en Corea del Norte. Esta es una alta persecución, llegando a un 100, es un 98. Eh, Prácticamente es ilegal el cristianismo y tienen campos de trabajo y ejecuciones. En Somalia es un 94 de 100 la persecución. Conversión al cristianismo puede significar la muerte. En Yemen también es un 94 sobre 100. Hay guerras civiles y extremismo islámico. En Libia es un 91. Hay milicias extremistas y ausencia de libertad religiosa. En Sudán es un 90. Violencia islamista y presión estatal y social. Eritrea es un 89. Miles de cristianos encarcelados sin juicio. Nigeria 88. Ataques masivos de grupos extremistas. Pakistán 87. Leyes de blasfemia y conversiones forzadas. Irán 86, arrestos y condenados a convertidos del Islam. Afganistán 85, que es el décimo. Bajo el talibán, ser cristiano puede costar la vida. Y bueno, algunos datos importantes adicionales. Más de 380 millones, como lo había dicho, de cristianos sufren persecución o discriminación severa por su fe. Aproximadamente 310 millones viven dentro de los 50 países de mayor persecución. 4.476 cristianos asesinados en un año por causa relacionada con su fe. En Nigeria se concentró alrededor de 3.100 de esas muertes, la cifra más alta del mundo. Además, Open Doors estima que en Corea del Norte hay cerca de 400.000 cristianos clandestinos viviendo bajo persecución extrema. Y bueno, ¿cuáles son las motivaciones?
Las motivaciones más comunes que aparecen en testimonios históricos y actuales de cristianos perseguidos, de por qué a pesar de sufrir persecución, de morir, de ver a sus familias asesinadas, ellos se mantienen firmes. Y bueno, son las motivaciones son espirituales, no políticas. Aunque varían según cultura y época, hay patrones muy consistentes desde la iglesia primitiva hasta hoy. Y bueno, la principal, la convicción de que Jesús es la verdad. Para muchos cristianos perseguidos, la fe es vista como una ideología opcional, no es vista como una ideología opcional, sino como una realidad absoluta. Renunciar a Cristo significa negar lo que consideran verdadero. Muchos citan palabras de Jesús de Nazaret como: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En testimonios de mártires antiguos y modernos, la idea recurrente es: puedo perder libertad o vida, pero no negar a Cristo. La segunda es la esperanza en la vida eterna. Desde los primeros cristianos de la persecución imperial hasta creyentes actuales en Corea del Norte o Nigeria, una motivación central es la creencia en la resurrección y la eternidad. Muchos consideran que el sufrimiento presente es temporal, mientras que la recompensa eterna es permanente. Esto aparece constantemente en cartas de prisión, himnos y testimonios históricos. El tercero, amor y lealtad personal hacia Cristo. Muchos perseguidos describen su relación con Cristo en términos profundamente personales: Salvador, Rey, Padre, amigo, Redentor. Por eso para ellos abandonar la fe no es solo cambiar de religión, sino traicionar a alguien amado. Algunos ejemplos históricos, como Policarpio, antes de ser ejecutado declaró: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. El cuarto, sentido de propósito y testimonio. La palabra mártir originalmente significa testigo. Muchos cristianos perseguidos creen que permanecer firmes honra a Dios, fortalece a otros creyentes y puede inspirar conversiones. Históricamente, la persecución frecuentemente fortaleció comunidades cristianas en lugar de destruirlas. Tertuliano escribió: la sangre de los mártires es semilla. La quinta, experiencias espirituales profundas durante el sufrimiento. En numerosos testimonios, desde prisiones soviéticas hasta iglesias clandestinas en Asia, los creyentes describen paz inexplicable, fortaleza sobrenatural, sentido de presencia divina, ausencia de miedo en momentos extremos. Esto es una de las razones más repetidas en memorias y relatos de persecución. El sexto, comunidad y apoyo mutuo. Las iglesias perseguidas suelen desarrollar vínculos muy fuertes. La fe deja de ser algo cultural y se vuelve algo vivido intensamente. La comunidad comparte alimentos, protege familias, ayuda a presos, cuida huérfanos y viudas, se reúne clandestinamente. Ese apoyo colectivo fortalece la perseverancia. 7. Imitar el sufrimiento de Cristo y de los apóstoles. Muchos creyentes interpretan la persecución como parte normal del discipulado cristiano, basándose en ejemplos de Jesús de Nazaret, de Pablo de Tarso, de Pedro, el apóstol, y de la iglesia primitiva. No buscan el sufrimiento, pero creen que la fidelidad puede tener costo. 8. Transformación de identidad. En muchos contextos de persecución, el cristianismo deja de ser una tradición social y se convierte en identidad central. Cuando alguien ya ha perdido posición social, trabajo, seguridad, libertad, la fe frecuentemente se vuelve todavía más importante psicológica y espiritualmente. Un patrón histórico notable es que la persecución intensa muchas veces no elimina el cristianismo, en varios casos lo vuelve más comprometido y cohesionado. Eso ocurrió en la persecución del Imperio Romano, bajo la Unión Soviética antirreligiosa, las campañas antirreligiosas y en comunidades clandestinas contemporáneas. La persecución histórica. No existe una cifra exacta y universalmente aceptada. Bueno, este es otro punto, la persecución históricamente. ¿Cuántas personas han muerto por su fe a lo largo de la historia? No existe una cifra exacta y universalmente aceptada, porque depende de cómo se defina persecución. Solo asesinados por su fe, también encarcelados, torturados, expulsados o discriminados, contar guerras civiles y conflictos políticos.
de que los cristianos fueron objetivo, incluir persecución entre distintos grupos cristianos. Los historiadores consideran imposible obtener un número definitivo para 2000 años de historia. Sin embargo, sí existen estimaciones importantes. La cifra más citada por investigadores del Centro de Estudio Global Cristiano es aproximadamente 70 millones de cristianos martirizados desde el siglo I hasta la actualidad. Esa cifra intenta contar solamente a quienes murieron en situaciones de testimonio de fe o martirio, no a todos los cristianos que sufren discriminación o presión social. Los mismos investigadores reconocen que es una estimación demográfica e histórica, no un conteo exacto. Muchas cifras antiguas son incompletas o debatidas. Algunos casos mezclan persecución religiosa con persecución política o étnica. De esos, aproximadamente 70 millones, se estima que es más de la mitad y ocurrieron en el siglo XX y XXI, especialmente bajo regímenes comunistas, extremismo religioso y guerras civiles. Principales periodos históricos de persecución cristiana fue el Imperio Romano en el siglo I al IV, imperios persas y algunas persecuciones judías tempranas, expansiones islámicas y ciertos periodos bajo califatos e Imperio Otomano, inquisiciones y conflictos entre cristianos, Revolución Francesa, Unión Soviética y regímenes comunistas, Alemania nazi en ciertos grupos cristianos opositores, Corea del Norte, Nigeria, Afganistán, Somalia y otros países actuales. Si se incluye no solo a los asesinados, sino a todos los cristianos que han sufrido cárcel, tortura, expulsión, esclavitud, discriminación o violencia durante 2000 años, el número sería mucho mayor, probablemente cientos de millones. Pero no existe una estimación académica sólida para esa cifra acumulada. Algunos ejemplos: después habrían ejecutado a sus hijos, luego a su esposa y finalmente a él. Aunque la historia es muy difundida en el cristianismo, los historiadores señalan que los detalles exactos no pueden verificarse completamente documentalmente. Aún así, ya pasando a un ejemplo, de un misionero en India, que este misionero, aunque él no inventó el himno de "He decidido seguir a Cristo", lo puso como base y ejemplo, ya que en una aldea donde este misionero estaba compartiendo del amor de Dios, llegaron un grupo extremista y agarraron a su familia, primero a sus hijos y a su esposa, y estaban enterrándolos vivos y le decían que negara a Jesucristo. Y él se mantuvo firme y dijo: "He decidido seguir a Cristo", y empezaron a echarle tierra hasta asesinar con una terrible muerte a su esposa. Y después fueron por sus hijos y él siguió diciendo: "He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, la cruz delante y el mundo atrás". Y finalmente lo mataron a él. Pero como se habló anteriormente, la sangre inocente de los hijos de Dios sirve como semilla. Y esa semilla creció. Y los mismos hombres, el mismo grupo de gente que asesinó a este misionero y a su familia, fueron los primeros predicadores de esa zona. Y el cristianismo creció. Es algo que nosotros quisiéramos evitar o suena muy doloroso, pero sabemos que el objetivo final es la eternidad con nuestro Señor. Y bueno, otros ejemplos históricos muy conocidos. Todos sabemos de Esteban, que es considerado el primer mártir cristiano en el libro de los Hechos. Fue apedreado después de predicar acerca de Jesús de Nazaret ante líderes religiosos. Mientras moría dijo: "Señor, no les tomes en cuenta este pecado". Su muerte aparece en el Nuevo Testamento y marcó una gran persecución contra la iglesia primitiva. El apóstol Pedro
la iglesia primitiva, el obispo antiguo arrestado por el Imperio Romano, mientras era llevado a Roma para ser ejecutado, escribió cartas animando a los cristianos a permanecer firmes. Fue entregado a animales salvajes en el concilio alrededor del 107 después de Cristo. Perdón, en la iglesia primitiva. Y dijo: soy trigo de Dios, seré molido por los dientes de las fieras. Este fue un hombre, no fue Pedro, fue un hombre de Dios. Ignacio de Antioquía, Policarpio, discípulo de Juan el apóstol. Las autoridades romanas le exigieron negar a Cristo para salvar su vida, y él respondió. Él fue el que respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey? Murió quemado y atravesado con espada. Perpetua y Felicity, estas dos mujeres cristianas del norte de África. Perpetua era joven madre, Felicity estaba embarazada. Fueron encarceladas por negarse a ofrecer sacrificios a dioses romanos. Murieron en la arena romana frente al público. El diario de Perpetua es uno de los documentos cristianos más antiguos escritos por una mujer. Janus predicó contra corrupción religiosa en el siglo XV. Le prometieron protección para asistir a un concilio, pero fue arrestado. Le pidieron retractarse. Respondió que no negaría lo que creía verdadero según las escrituras. Murió quemado, vivo en 1415. William Tyndale, traductor de la Biblia al inglés. En su época era ilegal traducir la Biblia al lenguaje común sin autorización oficial. Fue perseguido, encarcelado y ejecutado en 1536. Antes de morir dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Gran parte de su traducción influenció posteriormente a la traducción King James de la Biblia. Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano que resistió al régimen nazi. Se opuso públicamente a Adolfo Hitler y defendió a judíos perseguidos. Fue arrestado y ejecutado semanas antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sus últimas palabras registradas fueron: este es el fin, para mí el comienzo de la vida. Jim Elliot, misionero asesinado en Ecuador en 1956. Junto con otros 4 misioneros, mientras intentaban contactar a la tribu Waorani, escribió una frase muy famosa: no es tonto quien entrega lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Años después, su esposa y otros cristianos continuaron el trabajo misionero entre la misma tribu. Watchman Nee, importante líder cristiano en China. Fue encarcelado por el régimen comunista durante aproximadamente 20 años. Murió en prisión en 1972. Según testimonios, cerca de su cama quedó escrito: Cristo es el Hijo de Dios que murió por la redención de los pecadores y resucitó después de 3 días. Esta es la verdad más grande del universo. Graham Steins, misionero que trabajaba con leprosos en India. En 1999, extremistas incendiaron su vehículo mientras dormía con sus 2 hijos pequeños. Los 3 murieron quemados. Su esposa sorprendió al mundo al declarar públicamente que perdonaba a los asesinos. Y bueno, hoy continúan ocurriendo casos similares en lugares como Corea del Norte, Nigeria, Somalia, Pakistán, Afganistán. Hay testimonios modernos de cristianos encarcelados, ejecutados o desplazados por negarse a renunciar a su fe. En varias regiones, poseer una Biblia o convertirse al cristianismo puede todavía costar la vida. Y bueno, es importante conocer y reconocer a estos hombres de fe, estos hombres valientes que estuvieron dispuestos a morir, a sufrir cárcel, a sufrir persecución, torturas o tantas cosas tan terribles, pero sin renunciar a lo más importante, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, solo para que quede registrado en este video, quisiera volver a leer esta historia del rey y su hija. Había un rey conocido por ser completamente justo. En su reino la ley era clara: cualquiera que robara sería castigado por 40 latigazos. El rey había establecido esa ley personalmente, y todo el pueblo sabía que no hacía excepciones. La justicia del reino dependía de que la ley se cumpliera. Un día comenzaron a desaparecer alimentos y provisiones del palacio. Después de investigar, descubrieron al culpable. Para sorpresa de todos, era la hija del rey. El reino quedó en silencio. Ahora el rey enfrentaba un dilema. Si ignoraba el crimen, dejaría de ser justo. Si aplicaba la ley, su propia hija sufriría el castigo. Finalmente, el rey declaró: la ley debe cumplirse.
Ordenó preparar el castigo de los 40 latigazos. La hija fue llevada al lugar de ejecución. El verdugo levantó el látigo. Entonces ocurrió algo inesperado. El rey descendió de su trono, caminó hacia su hija, la abrazó y se colocó entre ella y el verdugo, cubriendo su espalda con su propio cuerpo. Luego ordenó: cumplan la sentencia. Cada golpe destinado a la hija cayó sobre el rey. La ley no fue anulada, la justicia no fue ignorada, el castigo sí ocurrió, pero el rey mismo pagó el precio por alguien a quien amaba. Esta ilustración intenta representar el mensaje central del Evangelio cristiano. Dios es perfectamente justo, por lo que el pecado no simplemente se ignora, pero también es amoroso. En la teología cristiana, Jesús de Nazaret toma sobre sí el castigo del pecado humano mediante la crucifixión. La idea se relaciona con textos bíblicos como: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo ferido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora también, primera de Pedro 3:18, el justo por los injustos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La fuerza de esa imagen está en que muestra simultáneamente justicia, amor, sacrificio, sustitución y redención. Por eso ha sido usada durante décadas en sermones y evangelismo cristiano. Y bueno, podría continuar con otros ejemplos, pero quisiera cerrar con Filipenses 2, 3 al 11. Esto nos lo dice el apóstol Pablo. Se lo dice a la iglesia de los filipenses, pero también a nosotros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él le exaltó hasta los un nombre que es sobre todo, que en el nombre de Jesús de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cerrar este mensaje con esto, y eso es lo que también ha sido un impulsor para todas las personas que han dado su vida por el nombre que es sobre todo un nombre, que es el de nuestro Señor Jesucristo, en el cual en este momento podemos ver injusticias, pero habrá un día en donde toda rodilla se doblará y todo confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esa ha sido la motivación a lo largo de los años de muchas personas, y actualmente las personas que han sufrido persecución o que sufrirán persecución. Y es de lo que nos debemos de tomar, que esta vida no lo es todo. Vamos en un camino a la eternidad, y qué mejor que llevarnos a la máxima cantidad de gente posible con nosotros a través de proclamar el Evangelio, viviendo el Evangelio, para que otras personas conozcan
que hay salvación en Jesucristo, que hay vida eterna en Jesucristo, que hay paz y que hay una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Quisiera cerrar con una oración para que no seamos también indiferentes al orar por el cuerpo de Cristo y por nuestros hermanos que están sufriendo persecución en este presente. Gracias, Padre, por tu sacrificio, tu hermoso sacrificio en la cruz. Esa hermosa cruz que nos recuerda que tú diste todo para darnos salvación y vida eterna. Que tu amor fue tan grande que tú estuviste dispuesto a depositar hasta la última gota de tu sangre para darnos redención, para darnos perdón, para limpiar nuestros pecados, para hacernos nuevas criaturas, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque ni aunque toda la vida diéramos gracias sería suficiente para agradecerte, bendito Dios. Pero queremos hacerlo humildemente, Señor. Ayúdanos, Padre, también, Señor, a permanecer fieles, a permanecer firmes, bendito Padre, porque estos hombres y mujeres valientes dieron su vida, bendito Dios. Tú, Señor, quizá no nos estás pidiendo que demos nuestra vida, pero sí que nos entreguemos a ti, Señor, que nos rindamos a ti, Señor. Y no importa, Señor, que vaya a haber gente que se burle o gente que nos ataque, Señor, porque al final de cuentas a quien están atacando es a ti, Señor, y eso es lo triste, Señor, porque para nosotros nos podrán decir cosas y pues la vida sigue, pero a quien están rechazando es a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, bendito Padre, a ser humildes delante de ti, Señor, a reconocer, Señor, que cada momento, cada día, Señor, es una oportunidad para compartir de ti, Señor Jesús. Que no seamos indiferentes, Señor, a las personas a nuestro alrededor, Señor. Que veamos, Señor, que es un alma por la cual tú diste tu vida, Señor Jesús. Por la cual tú sufriste porque tú la amaste, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a ver a las personas como tú las ves y no como nosotros de repente las vemos, Señor, de una manera egoísta o con odio, Señor, sino con amor y misericordia, bendito Padre. Porque nosotros alguna vez fuimos ovejas descarriadas, bendito Dios, pero tú, Señor, dejaste a las 99 para venir por nosotros, Señor Jesús. Y ahora somos parte de esas 99, Señor, y tú quieres seguir yendo por más ovejas, bendito Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser siervos fieles, bendito Padre, para que cuando estemos en tu presencia, Señor, nos digas esas palabras, esas hermosas palabras, Señor, siervos fieles, bendito Dios. Porque el entregar la vida para servirte a ti, Señor, no es desperdiciarla, Señor, sino aprovecharla al máximo, Señor Jesús. Ayúdanos, bendito Dios. Pon en nuestro corazón esas personas por las cuales quieres que oremos, bendito Padre, y quieres, bendito Padre, que les compartamos el Evangelio, que obviamente son todas, bendito Dios, pero tú pones escenarios, bendito Dios, en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos también, Señor, a tener en mente y en nuestro corazón a las personas perseguidas, Señor, a tus hijos, Señor, a tu cuerpo, bendito Padre. Por favor, Señor, ten misericordia, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, hazlos invisibles al mal, bendito Padre, que ningún arma contra ellos prevalezca, bendito Padre, pero si llegara a prevalecer, bendito Padre, que esa semilla, Señor, dé muchísimo fruto, bendito Padre, por esos mártires, bendito Padre, a tu servicio, Señor Jesús. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Amén.